Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, este video está realizado para la materia de programación orientada a objetos. En la clase anterior hemos visto los conceptos básicos del mundo de la programación. También revisamos la definición de esta última, asimismo los lenguajes utilizados para dar instrucciones a una computadora, como lo son el lenguaje máquina y los lenguajes de alto y de bajo nivel. También trabajamos con el concepto de lo que es el algoritmo y su representación en un diagrama de flujo, por lo que estamos ya listos para explorar los conocimientos que nos ofrece nuestra siguiente clase, en el cual en esta clase vamos a abordar los elementos de la programación para el manejo del lenguaje de programación Java. En la clase anterior vimos que el lenguaje de alto nivel es el que se utiliza para dar instrucciones a una computadora y que ésta realice o ejecute las acciones que se le están indicando. Sin embargo, es preciso que conozcamos qué elementos componen este lenguaje, por lo que nos surge la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la programación? Bueno, en la clase pasada veíamos que eran 4, así que en esta clase vamos a ver esos elementos y vamos a responder a esta pregunta de cuáles son los elementos de la programación. Para responder a esta pregunta es necesario dividir la respuesta en 4 elementos. Para esto nos estamos enfocando en lo que son los fundamentos de la programación. Vamos a ver estos 4 elementos que son: número 1, las variables; número 2, los operadores; número 3, las funciones; y número 4, las sentencias de control. Recordar, chicos, que hay que saber estos 4 elementos principales para que nosotros podamos adentrarnos al manejo de algún lenguaje de programación. En este caso nosotros vamos a aprender lo que es el lenguaje de programación en Java. Ok, a continuación te voy a explicar cada uno de ellos, así que vamos a empezar por lo que son las variables. Las variables. Ok, nuestro primer elemento son las variables. ¿Qué son las variables? Primero preguntarnos a nosotros qué son las variables, y posteriormente, una vez que sepamos qué son las variables, pues vamos a poder utilizarlas. La mayoría de las personas dicen que las computadoras son inteligentes. Sin embargo, esto no siempre es así. Su poder de cálculo puede ser mucho más rápido que el de cualquier humano, pues realiza multiplicaciones como de 25.400 por 98.844 en menos de un segundo. Eh, que en cuanto al humano, pues casi se llevarían más de un minuto si lo hacemos humanamente, ¿no? Sin embargo, la inteligencia de una computadora tiene su lado débil, un lado flaco, dado que no podría diferenciar cierto tipo de datos. Es decir, si a una computadora le das la instrucción que multiplique A por B, te va a producir un error, dado que no puede identificar que estas letras no se multiplican, cosa que el ser humano sí lo conoce. Eh, por esta falta de inteligencia en las computadoras es que hay que especificarle el tipo de dato, ¿ok? Vuelvo a recalcar, hay que especificarle el tipo de dato con el que realizarán operaciones. Los principales tipos de datos en un lenguaje de programación son los siguientes. Podemos contar con números, caracteres, que en este caso son letras, o algún carácter especial, cadenas, que puede ser un nombre completo, etcétera, y booleanos. Estos últimos booleanos, este tipo de datos, son elementos que tienen los valores de verdadero y falso. Más adelante ahorita los vamos a estar viendo, ¿ok? Entonces, una variable le vamos a asignar un tipo de dato para que la computadora pueda reconocer lo que realmente la instrucción que nosotros le estamos dando. Así que vamos a empezar a explicar cada una de estas variables y los tipos de datos que la computadora pueda interpretar. Vamos a empezar con el tipo de datos numéricos. ¿Qué son los tipos de datos numéricos? O sea, números. En los lenguajes de programación se llama de una manera aquellos que tienen punto decimal y de otra los que no lo tienen. A los primeros se les conoce como números flotantes. Por ejemplo, el número 2.56 es un número flotante. Y a los segundos se les conoce como enteros. Un ejemplo es el número 1420. ¿Ok? Entonces a esto le conocemos como tipos de datos numéricos. Tenemos los que son los flotantes, que llevan punto decimal, y los enteros, pues como matemáticamente lo conocemos, es un entero. ¿Ok? Son los tipos de datos numéricos.
Veamos ahora lo que son los tipos de datos caracteres. En los lenguajes de programación se usan igual que como lo usamos nosotros. Son letras que se utilizan individualmente. En este caso, por ejemplo, lo que conocemos como A, B, C, D, X, Y, Z, etcétera. E incluso caracteres especiales. ¿Cuáles son estos caracteres especiales? Pues podemos tener la arroba, el slash, el por ciento, el de porcentaje, el de gato, etcétera, etcétera. Y, y son diferentes en programación, ya que van a tomar valores distintos. Ahorita solamente quiero que entiendan lo que es estos conceptos de tipos de datos numéricos y tipos de datos caracteres. Más adelante en nuestra práctica vamos a estar viendo cada uno de ellos. Lo que sigue es conocer el tipo de datos, en este caso cadenas. ¿Qué son las cadenas? Bueno, son caracteres unidos de forma secuencial, es decir, uno tras otro, los cuales van a formar palabras. Por ejemplo, el nombre de una persona es una cadena en un lenguaje de programación. Podría ser Juan, Pepe, Lupita, Marcos, etcétera, etcétera. Estos son cadenas, ¿ok? Muy bien, continuamos con nuestro siguiente tipo de dato y en este caso son los booleanos. ¿Qué son los tipos de datos booleanos? Estos elementos son quizá los más difíciles de comprender o entender, pero pues no tienen grado de complejidad. Bueno, lo vamos a ver una vez que lo hayamos comprendido, ya que van a tomar valores de verdad. En este caso van a ser verdadero o falso. Y no los usamos en la vida real como los números o las cadenas, pero en programación nos van a ayudar a responder a preguntas o condiciones. Para explicar esto nos vamos a apoyar en el ejemplo que vimos en la clase pasada, en el cual estábamos haciendo un algoritmo si existen asientos libres. En este caso, la computadora solo responderá a una de las opciones, sí o no, es decir, cierto o falso. Otro ejemplo que lo podemos plantear a partir de una operación, podríamos hacer una de 2 más 2 igual, 2, en forma de pregunta, perdón. 2 más 2 igual a 4. Aquí la computadora nos responderá, bueno, nos responderá verdadero, pero ¿qué tal si le decimos 2 más 4 igual a 8? En este caso la computadora me va a responder que es falso. En otro caso, si le preguntamos, oye, 2 por 4 es igual a 8, entonces la computadora nos va a responder que es cierto. Estos son los tipos de datos booleanos y los vamos a ir viendo y conociendo un poquito más en práctica. Ahorita quiero solamente recalcar que entiendas qué son los tipos de datos booleanos. Ok, estos tipos de datos que se usan, bueno, antes de entrar a lo que son nuestro segundo elemento, que son los operadores, estos son los tipos de datos que se usan en programación para asignarse a variables, que son palabras que tomarán el valor del tipo de dato que se les asigne. O sea, una variable tú le puedes asignar si es un carácter, si es un booleano, si es un entero, si es un flotante, y vamos a ver otros tipos, ¿sale? En la siguiente clase vamos a conocer este caso el elemento operador y bueno, pues vamos a pasar lo que es en este caso lo que son los operadores para que podamos asignar un tipo de dato a las variables y a las operaciones que se pueden realizar con ellos. Por ahí en la plataforma te voy a dejar un foro en el cual si tú tienes dudas acerca de esta clase, pues las voy a estar respondiendo en ese foro. Ok, vamos a entrar con nuestro segundo elemento, que son los operadores. ¿Qué son los operadores? Son los símbolos que te sirven para realizar operaciones con los tipos de datos. Ya los que habíamos mencionado antes. Los tipos de operadores, los tipos de operadores que hay son los siguientes. Vamos a ver qué tipos de operadores hay. Vamos a ver que los primeros que nos vamos a encontrar son los operadores matemáticos. En la plataforma igual te voy a dejar los archivitos de los operadores matemáticos, los operadores lógicos y los conectores lógicos para que tú los puedas ir conociendo. Existen operadores matemáticos y operadores lógicos. También existen unos que se llaman conectores lógicos. Para esto vamos a ver que los operadores matemáticos, tú vas a ver ahí en el archivo que te dejo en la plataforma, vas a conocer todos sus tipos de operadores y también vas a conocer su significado y su uso.
Los lógicos pues son aquellos que devuelven un valor booleano, es decir, falso o verdadero. Lo vimos anteriormente con el tipo de dato booleano. Bueno, aquí los operadores lógicos, igualmente en la plataforma te dejo este archivo para que puedas conocer los operadores lógicos. Conectores lógicos. Son aquellos que me van a devolver un booleano, es decir, falso o verdadero. ¿Ok? Esos son los lógicos, los conectores lógicos. Estos van a realizar la unión de varias preguntas con letras I, U, O. Igualmente vas a poder ver eh, un PDF en la plataforma para que entiendas cuáles son los conectores. Ahí te lo explico en ese archivo de PDF que se encuentra en la plataforma. Muy bien, pues vamos continuando con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver nuestro tercer elemento, que son las funciones. ¿Qué son las funciones? Bueno, en este caso estos elementos son importantes en el campo de la programación de sistemas, ya que te van a ayudar a definir tus propias operaciones con las cuales puedes hacer que los elementos que crees en un programa tengan la funcionalidad que quieras. Esta funcionalidad dependerá de los parámetros. Por ahí te voy a pedir que subrayes la palabra parámetros porque la vamos a estar viendo dentro de lo que son las funciones o métodos. ¿Qué es esto? Bueno, que tu función acepte y después de ello la función te va a devolver un valor como resultado de la operación que realizó. No te preocupes ahorita, solamente quiero que entiendas que es una función. En nuestra práctica vamos a ir viendo las funciones y sus parámetros, pero sí lo que quiero recalcarte es que te aprendas lo que es una función y la palabra parámetro, ¿sale? Que es la que va a aceptar y después de ello me va a devolver un valor como resultado de las operaciones que estoy realizando. Por ejemplo, si nosotros realizamos una función que haga la multiplicación de tres números, esta función me va a solicitar esos números como parámetros. Por ejemplo, en este caso voy a hacer que me haga una multiplicación. ¿Cuáles serían mis parámetros? Por ejemplo, el 2, el 5 y el 11. ¿Sale? Al terminar la función me va a devolver el resultado de la operación, es decir, si a la función yo le di los números 2, 5 y 11 como parámetros, me va a devolver el valor de 110. En este caso, que el resultado sería 2 por 5 igual a 10 y 10 por 11 igual a 110. Mi función se puede llamar resultado, y como parámetros entre paréntesis le voy a estar dando el 2, el 5 y el 11 y posteriormente me va a dar el resultado de 110. Eso lo vamos a ir viendo en nuestra práctica. Ahorita no te preocupes, solamente quiero que entiendas qué es una función. En la práctica tú vas a poner en conocimiento todos estos elementos de lo que son mis variables, mis operadores y mis funciones. ¿Ok? Por último, vamos a ver lo que son las sentencias de control. ¿Qué es una sentencia? Bueno, una sentencia es el nombre que se le da a las instrucciones que escribes en cierto lenguaje. En pocas palabras, las sentencias son las líneas de código que se escriben para que la computadora las ejecute. ¿Ok? Eso es una sentencia. Apréndetelo bien, por favor. Por otra parte, las sentencias de control ayudan a tomar el mando de la ejecución de las instrucciones a partir de ciertas condiciones. Es así que son utilizadas para tomar distintas rutas que nos desvían del camino principal o nos llevan a ejecutar ciertos pasos repetidamente. Muy bien, esto es lo que es una sentencia y lo que es una sentencia de control. Igualmente en la plataforma te he dejado un archivo, un documento PDF en el que vas a ver ejemplos que van a corresponder a los tipos de sentencias. Tenemos sentencias condicionales y tenemos sentencias repetitivas. Las sentencias condicionales, en el ejemplo estoy viendo lo que es el if, y en las sentencias repetitivas estoy viendo lo que es el while. Por ahí tenemos lo que es el while, el for, el do while. Lo vamos a ir viendo cada una de ellas con sus diferentes ejemplos para que entiendas.
como yo te lo he repetido en clase, siempre es importante que si nosotros nos queremos adentrar o aprender un lenguaje de programación, es importante tomar en cuenta estos cuatro elementos y saber qué son y cómo se utilizan. Hasta ahorita hemos visto las definiciones de lo que es, de lo que son, lo que es una variable, lo que son los operadores, lo que son las funciones o métodos y por último lo que son las sentencias de control. ¿Ok? Ahorita te vas a quedar con las definiciones. Una vez que pasemos fundamentos de programación y en nuestra próxima clase ya vamos a instalar lo que es nuestro IDE para poder desarrollar en el lenguaje de programación que es Java. Bueno, con esta clase te invito a que la repases, a que la escuches, a que hagas tus anotaciones, porque en la próxima clase vamos a tener nuestra evaluación para que compruebes tus conocimientos acerca de lo que hemos visto en estas dos clases, lo que son fundamentos de programación. Así que te voy a invitar que en la próxima clase te prepares porque vamos a hacer nuestra evaluación de conocimientos. Pues bien chicos, hasta aquí esta clase. Espero te sirva, espero me haya yo explicado y si no en el foro tú me puedes comentar acerca de tus dudas. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video, nos vemos en la siguiente clase y pues hasta pronto.